Damos la bienvenida en nuestros estudios al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Economista Rivera, muy buenos días. Esta metáfora utilizada por Alberto Acosta, destacado político ecuatoriano, sobre un país borracho, ¿se compadece en realidad con lo que está sucediendo en el país? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, yo discrepo con el artículo de Alberto Acosta. Me parece que el Ecuador no está borracho, el Ecuador está chuchaqui. Y estamos pagando la farra de los 10 años. Y en donde se aplicó un modelo económico que básicamente apuntó al gasto público más alto posible, como motor de la actividad económica, como compra de votos para perennizarse en el poder, pero de alguna manera la variable de ajuste era aumente el gasto público todo lo que pueda. Al margen de donde venga ese dinero, incluyendo aquí los ahorros del IES. Exactamente, y justamente de aquí viene cuáles fueron lo que financió toda esa farra. Los impuestos no fueron suficientes. Los dineros del IES, que no es del gobierno central, sino de los afiliados, se comieron. Se comieron todos los fondos de estabilización previos. Nos endeudamos todo lo que podíamos. El precio de petróleo más alto de la historia, que superó en algunos momentos los $100, no alcanzó. Y hoy, para colmo, estamos queriendo vender las joyas de la corona para seguir en la farra. Yo aquí me gustaría usar una analogía. Mire, cuando una familia tiene un problema de emergencia de salud, uno puede justificar la venta de una casa, sin lugar a duda. Eventualmente uno quiere vender la casa para cambiar de activo, un activo más pequeño que le genere menos gasto o hacer otro tipo de inversiones. Pero proponernos hace un par de semanas concesionar las joyas de la corona, como puede ser la CNT. Las eléctricas. Las eléctricas. Para financiar básicamente la misma farra y el relajo, porque no nos vengan con el cuento de que va destinado a la inversión pública. O sea, eventualmente en el presupuesto irá destinado a la inversión, pero libera recursos que iban destinados a la inversión al gasto corriente. A la larga, lo que estamos viendo es que el gobierno tiene definitivamente una renuencia a ajustar el gasto hacia abajo. En el caso de CNT, hablando coloquialmente, esos 4.000 millones que se recibirían como pago anticipado de esta concesión, ¿se lo comerían? Por supuesto, por supuesto. En primer lugar, ahí hay una discusión sobre el precio. Se escucha que la contabilidad no está al día, no se tiene un inventario de activos, y en finanzas nosotros sabemos que el precio de un activo es el valor presente de los flujos de caja futuros descontados a una tasa de descuento relevante. Nada de eso sabemos. Ya nos atrevemos a dar un precio, yo no sé si por premura o por no, pero queremos ya sacar rápidamente a vender esas cosas. Y sin embargo, joyas. De este desconocimiento economista se dice que CNT es quizás una de las empresas más exitosas que tiene el gobierno, pese a todos los problemas internos. Entonces, ¿qué podemos esperar del resto? Claro, o sea, evidentemente allí lo que valdría la pena visualizar es que nuevamente medidas de coste económicas que eventualmente puedan ser positivas si son vistas desde el punto de vista de la eficiencia económica, desde el punto de vista del costo de oportunidades o recursos investidos, lo estamos haciendo simplemente como medida fiscalista. Ahora, uno de los argumentos que utilizan colaboradores del gobierno, dando una interpretación, diríamos que técnica, a lo que se pretende hacer con CNT, es que estos 4.000 millones de dólares a valor presente corresponderían a flujos futuros de 20 años de la empresa. ¿Qué tan buen negocio es esto? Bueno, o sea, el tema pasa si es que no se presenta efectivamente el inventario de activos, el inventario de clientes, los precios estimados de venta, la tasa de crecimiento del negocio, la misma tasa de descuento. Evidentemente ese precio podrá ser alto como bajo. Yo creo que no es el momento de vender, aparte de todo, porque normalmente cuando uno atraviesa una crisis de iliquidez y uno sale al mercado a vender un determinado activo, los agentes económicos apuntan a comprar al precio de gallina con mal, pues es evidente. Uno debería pensar, ¿para qué estoy vendiendo CNT o las eléctricas? Estoy por un tema de eficiencia económica porque creo que el Estado es un mal administrador y todos esos recursos yo lo voy a invertir bien en salud, en educación, y estas obras proyectos que eventualmente lo pueda manejar el sector privado, sea más eficiente y sea más efectivo. Sí, si eso contribuye al crecimiento de largo plazo, bienvenido. Pero yo no estoy de acuerdo ni con el precio que se establece si no hay una evaluación rigurosa, académica, técnica de dicho precio. No estoy de acuerdo con el momento de la venta, y si usted le suma a esta operación
de endeudamiento que fue el objeto de la entrevista, que es el doble de lo que sacó Colombia, porque mientras nosotros pagamos el 10.75%, los colombianos pagan 5.25% y a 30 años, no a los 10 años nuestros. Es todo un cúmulo de incertidumbre. O sea, lo único que queda claro es que hay una crisis de liquidez de grandísimas proporciones que obliga a que el gobierno nacional salga a endeudarse apurado, salga a vender las joyas de la corona apurado, porque seguramente no tiene para el pago del 14º, no tiene para los pagos. No recuerdo si usted, economista, o alguno de los distinguidos consultores que eventualmente entrevistamos en materia de economía, comparaba al Estado ecuatoriano con un adicto que requiere para continuar de esa adicción de más y más deuda. Ahora, también poner en manos de un adicto estos 4.000 millones de dólares, ¿qué significaría? Sí, precisamente la palabra adicción es la que yo le utilizo, porque nosotros somos adictos a los subsidios, adictos a un extremado gasto público elevadísimo, y no hay voluntad política y económica a ajustar la casa por donde debe ser, por reducción de gastos. Entonces, consecuentemente, si a mí me dicen, vende CNT, recauda 4.000 millones de dólares y eso va para el crecimiento económico de largo plazo, aplausos. Pero si los 4.000 millones de dólares no son suficientes para cubrir un gasto público que está cerca del 40% del producto, con déficit fiscal crónico, básicamente nos vamos a comer el dinero como toda aquella familia que solamente paga el mínimo de la tarjeta de crédito, y para malestar de todos, básicamente lo que está haciendo es que todo ese festín de recursos está financiando las adicciones de los hijos, los relajos de los hijos, que es muy mala decisión. Economista Rivera, Santiago Cuesta, quien digamos está al frente de estos procesos, el asesor de la Presidencia de la República, ha justificado estos procesos diciendo que no se trata de una privatización, que se tratan simplemente de concesiones, y que en este caso el Estado ecuatoriano seguirá teniendo, seguirá siendo el propietario, por ejemplo, de CNT o de cualquier otra empresa o sea, alguna de las hidroeléctricas que pretenda concesionar. Sí, naturalmente no se trata de una operación efectivamente de traspaso de la propiedad del activo. Una concesión debe entenderse como un arrendamiento, pero en este caso un arrendamiento de 20 años, un arrendamiento de una mini generación en donde nosotros estamos pasando los recursos al sector privado. Básicamente esta operación yo la encuentro muy parecida a la operación que hacía Correa de la venta anticipada de petróleo. Básicamente lo que le está diciendo es, los siguientes 20 años no me importa. Nos parchamos un poco y que el siguiente gobierno vea cómo se arregla. Lo que quiero es salir bien en estas elecciones, quiero salir bien en este año. Es el relajo que nos tienen acostumbrados. Pero son parches muy caros. Nos hemos acostumbrado a estas mega cifras como si no fueran nada. Lo que básicamente es que desde hace 12 años andamos muy mal. 12, 13 años andamos muy mal. Mire, el Ecuador en el año 2000, que fue la última gran mega crisis cuando nos dolarizamos, fue producto de un abuso de la política monetaria muy asociado a las crisis fiscales. Del año 2000 al 2006 andábamos muy bien, parecía que aprendimos la lección y nos encaminábamos como un país prudente, serio, coherente, con objetivos de largo plazo. Por ahí habían sus vaivenes de lo económico también, pero normalmente creo que teníamos el horizonte claro, habíamos reducido la deuda, habíamos creado fondos de estabilización, estábamos en camino de estructurar reglas fiscales, es decir, andábamos bastante bien. El país se equivocó en el 2007, eligió mal y optamos ahora por una política fiscal totalmente dispendiosa, adicción al gasto público, adicción a los subsidios, empezamos a hacer todo lo malo. Y hoy tenemos, al año 2019, unas finanzas públicas chiras, como se dice vulgarmente, que nos obliga a salir a endeudarnos cada día, cada semana. Ahora, veamos los razonamientos de Richard Martínez, el ministro de Economía, quien ha señalado, aspira a obtener créditos por unos 8.000 millones de dólares más solamente para suplir las necesidades presupuestarias de este año. Él dice que esta nueva deuda es importante porque permite que la ejecución de las obras no se paralicen y por tanto la economía del país no se estanque. Mire, verá, demos el beneficio de la duda por un momento. Yo creo que hay una confusión del gobierno. No es lo mismo crisis de liquidez que crisis de solvencia. En el caso de una crisis si fuera solo de liquidez, es aceptable ese tipo de deudas, no la venta de los activos. Pero ya han pasado 2 años del nuevo gobierno. No se ha transparentado en realidad la situación de solvencia de las finanzas públicas.
que se mide a través de un término que se llama la restricción presupuestaria del gobierno. Es decir, si el gobierno nacional puede seguir endeudándose a 10.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares, la pregunta es ¿a qué tasa? El mercado es el principal sensor de cómo estamos haciendo las cosas. Si os escuchara que las operaciones de endeudamiento, de crédito del Ecuador, salen al 4, 3, 5%, yo le pudiera dar razón al ministro Martínez en el sentido de que es una operación de liquidez, pero que el proyecto de largo plazo va a generar los recursos para pagar esas deudas y alivianar el ajuste o la etapa de transición o el chuchaqui que estamos viviendo. Pero cuando nuestra deuda en los mercados internacionales se califica con B-, que significa bonos basura, bonos altamente especulativos, al doble de lo que le prestan a Colombia, una semana después de que el presidente de la República se reúne con la principalísima del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, ¿no era más prudente esperar que se firme un acuerdo con el Fondo Monetario? Porque eso nos iba a dar mejores tasas y mejores plazos, inclusive para la propia emisión de bonos. Significa que la premura es grande, lo que se quiere es raspar la olla para ir salvando los muebles mes a mes. Eso no creo que es una operación financiera adecuada. Creo que, ya lo he venido sosteniendo en reiteradas ocasiones, no tenemos que pedir prestado, no tenemos que vender la casa, tenemos que cambiar el modelo económico, porque este modelo económico es una invitación al desastre. Lo único que bajamos es la velocidad a la que íbamos con el gobierno. Los ministros de Economía y Finanzas de Rafael Correa salieron casi con una imagen de villanos. Las últimas imágenes que se proyectaron de ellos ya después de haber dejado el ministerio eran como asesores del gobierno de Maduro, que sabemos qué es lo que está pasando ahora en Venezuela en estos precisos días, en estos precisos instantes. Cuando asumió Martínez, hubo esperanza por parte de varios sectores del país en que la situación iba a cambiar. Él tomó medidas inmediatas como impedir que el Banco Central preste al gobierno. Se habló de la creación de un fondo de estabilización y de bajar el déficit. ¿En qué medida ha cumplido Richard Martínez con estos propósitos? Sí, yo debo confesar que era una de las personas optimistas respecto a la gestión de Martínez, porque luego de la inacción de un año, del primer año de gobierno, hablar nuevamente de fondos de estabilidad, hablar de reglas fiscales, era música al oído de los economistas serios, prudentes. Sin embargo, al pasar el año, vemos que nosotros, entendería yo que hay una suerte de ejercicio de poder entre los distintos bandos ideológicos del gobierno. Marco Flores ha sido un economista que es también muy destacado, un muy fuerte crítico de Martínez. Él ha dicho que detrás de él está la sombra de Abelardo Pachano y que están dirigiendo mal la economía. Bueno, allí un poco uno tendría que pensar varias aristas, ¿no? Lo que es claro es que el gobierno es renuente a bajar el gasto público. La pregunta que nos podemos hacer es, por las mismas convicciones ideológicas de antes, que eso sería muy malo y nada raro porque vienen de la misma fuente socialista del siglo XXI, o hay información, que ninguno de nosotros la tenemos, respecto a de potenciales conflictos sociales o políticos, que eso se le mide a través de las encuestas, a través de los temas de Consejo de Defensa, etcétera, en donde eventualmente el gobierno prevea que si uno le quita la droga llamada subsidio al combustible, la droga llamada gasto público, este país empieza a convulsionar. Solo así entendería que se pospone tanto el gasto. ¿Cuál es la expectativa que eventualmente positiva uno pudiera encontrar dentro de esta penumbra, dentro de esta incertidumbre? Es decir, es empezar a ver que el país crezca. Sin embargo, frente a eso, ¿qué tenemos? Acuerdos de libre comercio, correcto, vamos por la vía correcta. Sin embargo, no vemos nada sobre salud, no vemos nada sobre educación, no vemos nada sobre seguridad social, no vemos nada sobre ajuste de tamaño del Estado y no vemos nada sobre reforma laboral. Inclusive las cifras fiscales que están en rojo desde hace tiempo está empezando a pasarle factura al sistema monetario, ¿no? El Banco Central es otro instituto chiro. El momento en que nosotros tengamos una corrida bancaria de grandes proporciones, no tenemos un Banco Central que responda adecuadamente. El Banco Central tiene bonos, pero no tiene dinero en efectivo como es el concepto de un tema de reserva internacional de libre disponibilidad. Adicionalmente a eso, vemos que no hay las señales adecuadas para la inversión privada.
nosotros estamos presurosos repito, a pedir prestado, a vender a la CNT, las joyas de la corona, pero nosotros no vemos una gran inversión extranjera, y esa inversión extranjera solamente va a venir cuando las cuentas fiscales macro estén en equilibrio, cuando tenga una reforma liberal, una reforma laboral y reforma tributaria pro crecimiento. Dentro de ese espacio, ahí podemos discutir los economistas un poco más la velocidad del ajuste, las variantes. Usted mencionaba el tema de la crítica de Marco Flores, que eventualmente hay una respuesta en ese sentido. Mire, yo le puedo decir con absoluta certeza, el Ecuador nunca aplicó el neoliberalismo. Jamás aplicó el neoliberalismo. Ni siquiera con Febres Cordero. Jamás, estuvo muy lejos de aplicarse el neoliberalismo. Yo sostengo una cosa, el Ecuador fue el peor alumno del neoliberalismo. Eso sí, el mejor alumno del socialismo del siglo XXI. Incluso a Correa se le ha calificado como un neoliberal. Bueno, a ver, si todos los desajustes fiscales de él no son neoliberales. El tamaño del Estado tan grande, la ineficiencia tan grande, no es neoliberal. La apertura al libre comercio más bien era un gobierno proteccionista. Lo que el gobierno de Correa era discursos del Che, discursos incendiarios de izquierda, malos incentivos, pero eso sí, presiones de poder y de grupos de poder fantásticos, que eso no es síntoma de una economía liberal, es síntoma de otro tipo de cosas y de otras instancias más bien que deberían ser de orden judicial, no de una discusión académica, de una discusión económica, para nada. ¿Qué se puede pensar en términos relativos de la economía ecuatoriana, poniéndola en el contexto latinoamericano, comparándonos con dos países que tienen una alta influencia por su vecindad, como Colombia y Perú, por ejemplo? Vamos rezagados, definitivamente. Mire, ¿cómo se nos viene el mundo en el 2019? Vemos que la Reserva Federal en Estados Unidos hace una pausa en la subida de las tasas de interés. Una noticia positiva para el mundo y para los mercados emergentes. Vemos que China, que estaba enfriándose peligrosamente, hoy empieza de nuevo a calentarse. Es decir, son dos buenas noticias económicas que probablemente irán influyendo en un precio del petróleo al alza, que es nuestro principal recurso. Es decir, el ambiente se va relajando un poquito. Eso es una buena noticia, pero los principales problemas del país no son externos, son casa adentro, y creo que definitivamente están concentrados en el sector fiscal. Si yo arreglo las cuentas fiscales, le puedo asegurar que el sector externo se corrige solo, porque los dos son una especie de déficit gemelos. El momento que yo corrijo las cuentas fiscales, voy a empezar a relajar recursos que pueden ir destinados al sector privado, al sector real, a la inversión. Nuestro principal objetivo debe ser la inversión privada. Ese es el motor de crecimiento económico sustentable en el largo plazo. Pero si yo no hago nada de eso, voy a terminar en el limbo. Aquí quiero reflexionar algo que es particularmente interesante, ¿no? Eventualmente le proponen al país un paquete fiscal draconiano, ¿no? Eventualmente. Yo no lo veo así tampoco, ojo. Un paquete fiscal draconiano significaría quitar todos los subsidios, reducir el gasto público 5 o 6 puntos porcentuales del producto. Veo que el gobierno no está optando por eso. No sé si por convicciones o por temor a una convulsión social. Los países bálticos lo hicieron así y les fue bien. Grecia lo hizo así y le fue mal. Portugal, un país que optó más bien por una transición más suave, le ha ido mejor. La propuesta de Marco Flores más o menos va por ese lado, un poquito un señala ajuste que deberían pagarse los impuestos, que debería pagarse el IVA. Sin embargo, ahí yo me temo un poco. Veo, por ejemplo, una de las medidas que proponen es reduzca el IVA. Sí, o eventualmente hay algunos que dicen aumente el IVA y bájele el impuesto a la salida de divisas. A mí me parece que eso sería terrible, porque en un ambiente tan convulsionado como el nuestro, el momento que a mí me bajan el 5% de salida de divisas, muchos agentes económicos le van a descapitalizar al país, le van a sacar el país porque no hay claridad en el largo plazo, ¿no? Marco Flores está pensando en la reducción de impuestos, está pensando en la famosa curva de Laffer, que fracasó en la época de Reagan en los Estados Unidos. Es decir, hay un solo problema, hay el diagnóstico que está clarísimo, las recetas podemos eventualmente discutir, pero lo que no vemos y lo que está muy mal es la inacción del gobierno central. ¿Elementos como el impuesto verde resultan irrelevantes en este análisis?
Desde el punto de vista fiscal, sí, pero desde el punto de vista de señales es completamente perverso, ¿no? A nosotros nos vendieron el impuesto verde con la idea de impuesto ecológico, ¿no? Sin embargo, eso estaba bien mientras los precios de los combustibles estaban totalmente subsidiados. Y cuando uno ve, bueno, el impuesto verde está al bus que echa unas humaradas de humo aquí en nuestra ciudad de Cuenca. Yo no sé si eso es del gobierno central o del gobierno seccional, pero no hay quien les pare a esa contaminación ambiental. Hay que decirlo la cosa de frente, eso no solamente es del gobierno central, eso le corresponde a la alcaldía, a la ciudad de Cuenca, emitir normas ambientales y que se respeten, ¿no? Eso hay que decirlo así de claramente. Entonces, consecuentemente, hay muchas señales. El impuesto a las bebidas, ¿no? Recuerde usted, decía, era supuestamente para evitar el alcoholismo, pero era un impuesto al valor. Normalmente el trago más barato estaba exento de ese impuesto, y el trago más barato es el que propicia el alcoholismo en los jóvenes, en las clases sociales pobres. Es decir, tenemos una serie de distorsiones, porque siempre le vemos al gobierno y a la política económica del gobierno con un solo objetivo, con un solo fin: recaudar recursos para seguir gastando plata. Volviendo al tema de la macroeconomía y los intentos del gobierno por resolver el problema fiscal, el problema presupuestario de este año, ¿cómo miró usted estos encuentros que se han dado con el Fondo Monetario Internacional, que fueron sumamente publicitados por el gobierno? El encuentro con la señora Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, que fue minimizado también por, me parece que uno de los economistas, no sé si fue Flores, que dijo no fue más allá de un apretón de manos. En forma posterior a este encuentro, sin embargo, la señora Lagarde dijo que apoyaba el esfuerzo de reforma del presidente Moreno por su fuerte enfoque en la protección de los sectores más pobres de la sociedad ecuatoriana. Fue parte de las declaraciones que se emitieron en un boletín del Fondo Monetario Internacional. Luego se supone que Richard Martínez se reunió con funcionarios del fondo, me parece que en los Estados Unidos, pero en todo caso se aspira a que eventualmente el Fondo Monetario Internacional pueda ser uno de los canalizadores de créditos a intereses más razonables para Ecuador. ¿Cuál es su análisis sobre esto? Bueno, el resultado final de las conversaciones preliminares o ya avanzadas con el Fondo Monetario no deben haber sido buenas, porque haber emitido bonos al 10.75% es una muy mala operación. Yo, como ministro de Finanzas, si hubiera visto que el acuerdo con el fondo estaba muy en el corto plazo, a la vuelta de la esquina, me espero pues, para emitir bonos con el aval del Fondo Monetario. El resultado final efectivamente no debe haber sido bueno, y cualquier acuerdo con el fondo debe verse en el mediano plazo, que por eso es que el gobierno nacional acude inmediatamente a emitir bonos independientes. ¿Qué diferencia hace un aval del Fondo Monetario Internacional? Mire, el aval del Fondo Monetario Internacional, primero, no hay que satanizarle. Nosotros vivimos en los años 80 y luego en la década pasada, y le vendimos al Fondo Monetario como el cuco de la película, como el malo de la película. No, el Fondo Monetario, como organismo multilateral de crédito, es como el equipo de médicos de Solca. Es decir, cuando uno va a hacerse un chequeo al año, y si uno sale con checklist en todos los triglicéridos, colesterol, diabetes, uno sale feliz, pues. Eso es muy similar a lo que pasaría con el Ecuador cuando acude al fondo. Porque frente a los mercados financieros internacionales y domésticos, un acuerdo con el fondo significa que el Fondo Monetario le está avalando una buena salud económica, con problemas evidentemente, pero que son solucionables a través de eventuales nuevas operaciones de crédito. Que el Fondo Monetario hace recomendaciones como cualquier médico riguroso, ortodoxo, obvio que sí. Evidentemente el Fondo Monetario le va a decir, oye, pon ojo en los subsidios, que eso no es eficiencia económica, pero ya no es visto como medida fiscalista el subsidio. Las privatizaciones o las concesiones, que es una alternativa válida dentro de la teoría económica, el Fondo Monetario no le va a decir, ¿sabe qué? Concesione, venda CNT y gástese en el primer año en gasto corriente. Ningún economista sensato, medianamente formado, lo va a decir. Esos son mitos, esos son misterios que hay que aclararle al país. A mí me parece que, en resumen, el Ecuador está chiro,
pero el Ecuador tiene todavía posibilidades de crecer, por supuesto, porque no estamos insolventes. Pero el solo hecho que nos hayan prestado ser, la plata significa que todavía hay posibilidades. Caso contrario, ya se hubiera cerrado. ¿Cuáles podrían ser o deberían ser medidas urgentes para mejorar la liquidez, para no caer en la iliquidez que sí puede hacer tambalear al país? Yo creo que dos operaciones. Una reducción, un programa de reducción de gastos agresivo en 2, 3 años, mucho más alto del que nos plantearon como objetivos al inicio de la gestión de Martínez, y a la par un crédito con el Fondo Monetario Internacional que le permita ir sobrellevando y pagando las deudas caras. Entonces hay una operación de refinanciamiento, de renegociación y de reducción del gasto, más una reforma laboral para propender al crecimiento económico e incentivos tributarios. Por ahí creo que es la receta. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca.